con el invitado. Las 17 horas con 9 minutos, vamos de inmediato a nuestra primera entrevista en la tercera emisión de Punto Noticias. La bancada legislativa de Creo ha presentado justamente el 28 de noviembre la solicitud de juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, por presunto incumplimiento de funciones. Al momento cuenta con 50 firmas de respaldo y ya se ha ingresado la documentación respectiva. Entre las causales está el supuesto incumplimiento de auditorías de procesos electorales e irregularidades en el caso Yasunidos, colectivo al que se le negó una consulta popular. Serían estos entonces los antecedentes que le preguntamos de inmediato a nuestro invitado, el asambleísta Fernando Flores. Buenas tardes, ¿cómo está? Muchísimas gracias, muy buenas tardes, un gran saludo a tu audiencia. Pues sí, el día de hoy la asambleísta Yanine Cruz, y quien le habla, hemos presentado en la Asamblea Nacional la solicitud de inicio del juicio político a la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, por presunto incumplimiento de funciones, que es lo que nos faculta la ley, ¿no? Recordemos que la Constitución de la República, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, nos autoriza a seguir procedimientos de fiscalización y determinar en un juicio político debe únicamente la causal ser incumplimiento de funciones. ¿Incumplimiento de funciones que puede culminar luego del proceso en destitución y censura? Normalmente el juicio político termina en destitución y censura, e igualmente el informe que nosotros recabemos del proceso del juicio político, de encontrarse indicios de origen administrativos o penales, deben ser remitidos a la Contraloría y a la Fiscalía General del Estado. Ahora, expliquemos si es posible detallar un poquito más las causales de por qué se le acusa a la presidenta de incumplimiento de funciones, procesos electorales e irregularidades, en el caso Yasunidos, básicamente. Así es, nosotros hemos presentado realmente tres causales Vamos en una, por favor. Ya, una de ellas, por ejemplo, es el haber dictado inmotivadamente una resolución del Pleno del CNE del 3794-2019, del 9 de abril de 2019, por la cual el Tribunal Contencioso Electoral sancionó por sentencia a la señora Diana Tamaín, indudablemente con un monto de $8,000, si no mal recuerdo. Ahí, ¿qué es lo que sucede? El Consejo Nacional Electoral Provincial de Los Ríos, después de las elecciones seccionales pasadas, hubo una presentación de quejas de varios actores políticos indicando de que había inconsistencia en más de 800 actas en el proceso provincial. El presidente de ese momento inicia indudablemente, como corresponde, un proceso interno y comienza a hacer las averiguaciones del caso dentro de la ley de Código de la Democracia y el tema electoral. Una vez que le inicia ese proceso, reciben una impugnación a tal proceso. La señora Diana Tamaín le pide al presidente que cierre la sesión. Recordemos que cuando estamos en elecciones hay una sesión que normalmente se convoca a partir de las 9 de la noche, en una sesión permanente que debe estar el Consejo Nacional Electoral, en este caso provincial, para procesar el escrutinio y, en el caso de objeciones, darles trámite como corresponde. Le pide que cierre esa sesión, él no lo hace, él continúa con los procesos, lo destituye y ordena que se publiquen los resultados electorales sin haber dado paso a las objeciones presentadas por los actores políticos a las que tenemos derecho, ¿sí? Y deben ser revisadas primero por el Consejo Nacional Electoral. De no tener cabida, vamos al Tribunal Contencioso Electoral, y ahí es donde se debe tomar las decisiones. Entonces, en una resolución del Tribunal Contencioso Electoral manifiesta claramente de que hubo ahí un incumplimiento a la ley. La ley recae en un incumplimiento de funciones, porque quien toma esa decisión es la señora Diana Tamaín, no la toma el consejo en pleno, la toma la señora Diana Tamaín, y el proceso del Tribunal Contencioso Electoral nos da la razón de que hubo ahí un mal manejo del tratamiento en el tema del Tribunal Provincial Electoral de Los Ríos. Pero ella puede argumentar que tomó esa decisión sobre la base de una mayoría que es la que dirime, digamos, en el Consejo Nacional Electoral, es decir, el cuerpo colegiado como tal. Pero claro, ella la representa. Indudablemente, ella lo representa, pero las decisiones se las debe tomar en
conjunto. Ahora, dentro de las competencias que le faculta la ley a la presidenta, sí le permite tomar ese tipo de resoluciones, pero ella tiene que apegarse a derecho y fundamentar. Aquí el caso es que no se apegó a derecho. Exactamente, no se apegó a derecho porque cuando no motiva la resolución que toma, la deja inexistente, la anula, ya que la propia Constitución en el artículo 76, no más recuerdo el numeral F, habla claramente de que toda resolución tomada por las autoridades, funcionarios públicos, debe ser motivada. Y si no es motivada, simplemente lo que hace es anular esa resolución. Y nosotros durante el proceso del juicio político vamos a demostrar cómo se tomó esta medida por parte de la señora Atamaín. Mire, los procesos de juicio político yo creo que son el mejor escenario para que la autoridad que en este momento va a ser cuestionada, pues pueda dilucidar, pueda presentar las pruebas de descargo como corresponde en cualquier actividad de este tipo y nosotros presentaremos las pruebas de cargo para que la comisión de fiscalización en pleno vaya analizando los documentos y las pruebas que vamos a presentar para que tome la decisión. Siempre vamos a solicitar siempre que sea pegado a derecho. Y los únicos acusadores son ustedes, ¿no? No se han unido otras bancadas. A ver, en este momento nosotros presentamos 49 firmas el día de hoy. Varias bancadas nos han pedido información del proceso, me parece lo responsable. Bueno, tiene que ser porque así. Si yo voy a respaldar algo, tengo que respaldarlo sustentado en lo que estamos nosotros presentando. No es un tema de amigo, dame una firma, no. Nosotros sustentamos el proceso, ponemos a consideración de todos los legisladores y ellos van tomando sus decisiones dependiendo de lo que consigan. Estamos esperando el pronunciamiento de 2 bancadas que nos han ofrecido resolver en estos días y ellos enviarían un alcance con las firmas de sus bancadas para adherirse al proceso de control fiscal. ¿La bancada de Creo está unida monolíticamente en este pedido o también se muestra dividida como ya ha pasado en otros casos? Mire, a ver, lo que pasa es que nosotros habíamos siempre criticado el tema de dar un direccionamiento cuando hay que tomar decisiones. Yo creo que nosotros somos sujetos de poder debatir, analizar las decisiones que se vayan a tomar. No siempre hay indudablemente concordancia, hay compañeros que pueden tener sus diferencias como corresponde y cuando la fundamentan con motivos de peso, pues nosotros le permitimos que ellos puedan votar de otra manera. Pero casi siempre yo, en lo personal, considero que lo debatimos ampliamente antes de tomar cualquier decisión. En el caso del juicio político, todos los colegas de Creo están respaldando el proceso de juicio político. En el caso de Alianza País, algunos sí, otros no. Mire, Alianza País indudablemente como gobierno, un bloque independiente al nuestro, pues ha tomado sus decisiones internas. Hay varios legisladores que nos están apoyando, otros nos han pedido igualmente que les dejemos analizar más profundamente la documentación que hemos presentado y seguramente se irán adheriendo una vez que conozcan el documento a profundidad y que vean que nosotros estamos sustentando nuestra denuncia realmente con claridad y fundamentada. Lo propio sucede con los legisladores de la Revolución Ciudadana, me supongo. Mire, le hemos hecho llegar al bloque de la Revolución Ciudadana nuestra argumentación, espero que ellos también lo analicen. Hoy día conversé con 2 o 3 legisladores de esa bancada, me han dicho que sí, que ellos ven que realmente hay las bases para iniciar este proceso, que lo van a discutir en el interior de su bancada y nos darán su pronunciamiento entre el día lunes y martes. Bueno, la presidenta estuvo aquí en la mañana, en la primera emisión de Punto Noticias, y dijo que esta va a ser justamente lo que usted señala, la oportunidad para aclarar que ella y claro, el CNE organizó el mejor proceso electoral de la historia, porque fue el más complicado de los últimos años. ¿Y usted qué considera? Mire, yo no entiendo por qué complicado. Veamos, porque participaron 80,000 candidatos. Sí, pero hemos tenido otros procesos igualmente. Pero no es el primer proceso electoral seccional que se realiza. Tenemos varios procesos electorales que también nos hemos cuestionado en su momento y en las cosas que hay que cuestionarlas. Indudablemente siempre un proceso electoral con tantos actores políticos tiende a generar dificultades, pero la ley establece cómo se deben manejar esos procesos, ¿sí? La ley establece cuando tú puedes objetar una decisión, cuando puedes objetar una acta. Hay procedimientos con tiempos plenamente establecidos.
Uno no puede alargarse como se alargó en este caso. Recordemos que tuvimos GATS realmente sin poder posesionar a los alcaldes, concejales que todavía tienen procesos internos de reclamo, que algunos tendrán cabida, otros no, pero eso es un tema que lo maneja ya el Tribunal Contencioso Electoral porque son sus competencias como corresponde. Pero eso no es una argumentación, porque yo diría, si no están capacitados los consejeros para llevar adelante un proceso electoral, pues yo simplemente, ¿qué hacen ahí? Yo no haría, o sea, yo me retiraría definitivamente. Sin duda. Todo proceso electoral es complejo, no depende del número de electores, depende de cómo el Consejo Nacional Electoral se preparó para ese proceso electoral. Y yo creo que con la experiencia de los anteriores procesos, cada vez deberíamos ir mejorando los procesos. No deberíamos tener apagones de última hora, no deberíamos tener decisiones de última hora que van contra la ley. Porque aquí el tema es cómo se manejan las cosas y cómo se actúa en el sentido de tomar decisiones. Cuando yo tomo decisiones, soy responsable de mis decisiones plenamente. Ahora, dos consejeros del CNE, Verde Soto y Pita, han señalado graves irregularidades en el sistema informático, pero no veo que sea motivo de la pregunta, digamos, del juicio político, ese tema que es tan delicado. A ver, ¿No garantiza nada para el próximo proceso? Exacto. Nosotros vamos hablando del incumplimiento del reglamento sobre la auditoría de procesos electorales. La señora Diana también conoce plenamente, como yo, que desde el 2015 hay una disposición en el reglamento que le obliga al Consejo Nacional Electoral a hacer auditorías en los sistemas y en los procesos, y que debe ser acompañado de los movimientos y partidos políticos que participan, porque este es el juego democrático. En el juego democrático está el Consejo Nacional Electoral como ente regulador, como autoridad electoral, pero los actores políticos somos parte de esto. Y debemos estar presentes cuando se hace la auditoría al sistema, por ejemplo, que se va a implementar dentro del proceso electoral. Es una exigencia, está en el reglamento. Pero cuando no quieres tomar la decisión y dices que va a ser el próximo mes y después de los próximos 3 meses y después es decir, no tomó la decisión de hacer cumplir con lo que establece el reglamento sobre los procesos electorales en cuanto a auditoría. O sea, se enmarca dentro de la pregunta. Lo alargó y tenemos los documentos, tenemos las actas, donde no quiso actuar sobre lo que le corresponde como le manda la ley, porque la ley es mandatoria para nosotros los funcionarios públicos. Nosotros no podemos hacer nada que no esté en la ley, porque esto es materia pública. Solamente en lo privado podemos nosotros hacer otras cosas que no esté establecida en la ley, pero en lo público podemos solamente hacer lo que la ley nos dispone, y la ley le dispone al Consejo Nacional Electoral, en este caso a la señora Diana Tamain, como presidenta del Consejo, haber tomado las medidas como corresponde y como indica la ley. Esa es su obligación, y si no hace eso, simplemente está incumpliendo con la ley, y el incumplimiento de algo de la ley es incumplimiento de funciones. O sea, si a usted le dice la ley que usted debe sentarse y llegar a su oficina a las 8 de la mañana y usted llega a las 10 de la mañana, usted está incumpliendo con la ley y está incumpliendo con su función de llegar a la hora que le corresponde. O sea, el problema es que no quiso tomar las decisiones, los fue tomando de manera arbitraria, las alargó hasta lo que más pudo y no lo hizo. Y el resultado del último proceso electoral dejó bien claro que hubo un proceso amañado, un proceso con irregularidades, un proceso con apagones que perjudicó a uno de los candidatos. Desgraciadamente no se logró demostrar eso en el proceso, y por eso continuamos y por eso estamos jugando las reglas del juego democrático. Claro, hoy en día sabemos que hubo manejos ilícitos dentro del proceso electoral del 2017. Y en algún momento pues la justicia alcanzará a castigar a quienes son los responsables de eso. Ahora, el proceso último electoral que eligió autoridades seccionales estuvo repleto de reparos por parte de los diversos actores políticos. Me imagino que también van a ser motivo estos reparos, estas observaciones del análisis del juicio político, ¿no? Así es. Porque está dentro del incumplimiento de funciones. Está dentro del incumplimiento de funciones. Fue realmente grave algunas aseveraciones que se hicieron. Yo creo que demasiado grave. Realmente hubieron muchísimas cosas que el Consejo Nacional Electoral debió haberlas aclarado. Y no lo han hecho. O sea, cuando se pone en duda un proceso o la reputación de algo, uno tiene la obligación de transparentar eso. Y el que más
interesado debió haber estado en aclarar todos los reclamos que hubieron en el último proceso electoral, es justamente el Consejo Nacional Electoral. Pero en este caso, quien preside el Consejo Nacional Electoral, ella tenía que haber tenido la iniciativa de transparentar a los ecuatorianos todo lo denunciado anteriormente en el proceso y dejar claro y marcado de que todo se hizo de acuerdo a lo que dice la ley. Mire, hoy de mañana yo decía algo muy importante en este sentido. ¿Qué es lo que se busca con esto? Nosotros buscamos que el Consejo Nacional Electoral sea transparente. Estamos cercanos a un proceso electoral ya en el 2021 y con todas estas irregularidades, con todas estas dudas que se han generado, no queremos que en el 2021 vivamos lo que vivió el pueblo de Bolivia recientemente. Que cuando un Consejo Nacional Electoral no cumple con lo que establece la ley y de alguna manera se apegó en este caso al partido de gobierno, no reconociendo y no buscando garantizar que el pronunciamiento de los ciudadanos se respete, simplemente mire lo que terminó en una tremenda violencia, en un enfrentamiento entre hermanos. Yo creo que el Ecuador no se merecería un tema como este. Entonces nosotros nos estamos de alguna manera anticipando y haciendo un llamado para que el próximo proceso electoral sea totalmente transparente, apegado a derecho y que vamos a estar vigilantes totalmente de lo que acontece en el 2021. ¿Podemos especificar sobre el tema Yasunidos cuáles son las acusaciones, si cabe el término? Sí, no, totalmente. Por favor. En el caso Yasunido, el colectivo Yasunidos a través del señor Pedro Bermeo presentó al Consejo Nacional Electoral una solicitud para que le entregue la legitimidad democrática, la cual fue omitida totalmente. No se la quiso entregar la señora Diana Tamaín, a tal punto que el Tribunal Contencioso Electoral, porque ellos hacen su reclamo indudablemente a quien corresponde, claro, que es el Tribunal Contencioso Electoral, en una sentencia, en las 531-2019, el organismo judicial ordenó a la presidenta del CNE resolver la petición realizada por el colectivo. Le ordenó. Si yo como funcionario necesito, o como ciudadano, mejor dicho, como ciudadano, yo necesito que un juez le ordene a un funcionario cumplir con lo que establece la ley. Y de tan alto nivel. O sea, ¿en qué país estamos viviendo? O sea, ese es el problema. La señora Diana Tamaín tiene competencias claramente establecidas en la ley y ella tiene que cumplir con lo que dice la ley. Ella no puede extenderse, no puede obviar darle respuesta a un grupo como el colectivo Yasunidos que quería ir a una consulta popular. Aquí se les coartó su derecho a convocar a una consulta popular a los ecuatorianos para que resolvamos sobre el tema del Yasuní. Ella bloqueó intencionalmente, para mí intencionalmente, el hecho de que este proceso se lleve adelante cuando no les quiso dar respuesta al colectivo Yasunidos, quienes tuvieron que ir al Tribunal Contencioso Electoral para que a través de una sentencia lo obligue a cumplir con la función que tiene la señora Diana Tamaín. Eso es así sencillo. Oiga, pero es extraño ya en términos políticos esta actitud de la presidenta del CNE, porque ella es de la Amazonía y la consulta de los Yasunidos tiene que ver justamente con su terruño, bueno, con su territorio. Fíjese que yo considero realmente que ella, viniendo de la Amazonía ecuatoriana, tomando en consideración lo que busca el colectivo Yasunidos, tenía que haber actuado coherentemente. Claro que normalmente cuando uno es funcionario debe ser lo más imparcial posible, ¿no? Pero en un tema como este, donde debía pronunciarse el pueblo ecuatoriano sobre el tema del Yasunidos, yo creo que era importantísimo darle cabida. No hay explicación, no hay justificación a no haber permitido que el pueblo ecuatoriano se pronuncie sobre eso. Más que todo, como menciona usted claramente, viniendo de alguien que pertenece a la Amazonía y que ha venido defendiendo los intereses de la Amazonía constantemente. La doctora Diana también fue mi compañera en la Asamblea Nacional anteriormente y yo le veía y siempre le había felicitado por ese coraje que ponía en defensa de la Amazonía ecuatoriana. Y hoy en día indudablemente me ha decepcionado su posición frente a esta situación. Le pido un comentario final, porque el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, y Luis Verde Soto dicen que en el CNE hay una suerte de hiperpresidencialismo que está impidiendo actuar al CNE como un cuerpo colegiado. Es decir, deciden solo 3
y los otros no importan para nada. Y esto está provocando concentración de designaciones, y esto le pone una duda al accionar del CNE, que podría estar armando tribunales provinciales para beneficio político. Que es lo que le mencionaba, nosotros no queremos que vivir los ecuatorianos lo que se vivió en Bolivia por el tema del Consejo Nacional Electoral. Sabemos perfectamente qué es lo que está pasando en el interior del Consejo Nacional Electoral. Nosotros vamos a presentar mucha más argumentación, muchos más documentos. Vamos a tener invitados a que nos comenten qué es lo que está pasando dentro del CNE, y creo que el pueblo ecuatoriano va a ver la realidad de lo que pasa en el Consejo Nacional Electoral. No quisiera adelantar mucho de ese tema porque son documentos y cosas que vamos a presentar durante el proceso ya en la Comisión de Fiscalización. En política pasa casi de todo. Permítame esta pregunta. ¿Ustedes no están pidiendo la cabeza de Atamaín a cambio de votar a favor de la ley de urgencia económica? No, nunca. Yo comento esto porque se lo lee en las redes. No. Yo creo que a veces las redes sociales siempre tratan de llevar las cosas a otro terreno. Hay gente que dice que la política es sucia. Yo digo que no es la política, son los políticos. Pero vemos también políticos conscientes que cuando fuimos a pedir al voto a los ecuatorianos, nuestro compromiso era venir a servir al pueblo ecuatoriano. Y tomar una decisión de esa índole, chantajeando a alguien, créanme que nunca lo haría. No tendría el derecho de andar con la cara enfrente mirando a toda la gente cuando camino. Yo soy una persona que camino por la ciudad solo, no tengo que ver escoltas ni nadie porque siempre he actuado de acuerdo a mis principios y a mi ética y a mi moral. Muchas gracias, señor asambleísta Fernando Flores del partido Creo, que ha estado con nosotros dialogando sobre esta petición de juicio político en contra de Diana Atamaín, quien es la presidenta del Consejo Nacional Electoral. 17:30, volvemos. Desabróchate el